Continuando con los temas de cálculo 2, hoy nos toca estudiar el teorema de Pappus. Sesión 10, teorema de Pappus y algunas aplicaciones. Observamos esta pieza de diseño industrial y se nos pregunta, ¿cómo podemos calcular el volumen de esta pieza? Bueno, si nosotros recordamos todos los temas que hemos estudiado hasta el momento, en dos oportunidades nos encontramos con volumen, ¿no? Que fue en las semanas 6 y 7, el volumen de un sólido de revolución. Entonces, ahora nos preguntan, ¿cómo puedo calcular el volumen de esta pieza industrial? Entonces, lo que podemos nosotros pensar es, ¿podría aplicar alguna de esas formas, alguno de esos métodos? A ver, ¿qué dicen ustedes? Bueno, vamos a recordar que es un sólido de revolución. Básicamente, para tener un sólido de revolución, yo necesito dos elementos. Una región acotada, plana, y un eje de giro que también se contenga en el mismo plano. Eh, Yo, para tener un sólido, lo que necesito es que la región gire alrededor de esta recta. Y ahí se genera un sólido, ¿no? Gráficamente puede representarse mediante esto, pero entiéndase que lo que gira es la región, ¿de acuerdo? Para calcular el volumen de un sólido, en la semana 6 vimos el método del disco y la arandela. Para el método del disco, yo simplemente necesitaba un radio. Para el método de la arandela necesitaba dos radios, ¿no? El externo y el interno. Luego vimos el método de las capas cilíndricas, ¿no? Lo que hacía era seccionar al sólido en muchas capas, en infinitas capas, una dentro de la otra hasta completar el sólido total. Y así se calculaba el volumen del sólido. Ahora, a mí me piden, ¿cómo podría calcular el volumen de esta pieza de diseño industrial? Entonces, lo primero que yo me preguntaría es, ¿será un sólido de revolución? Y si es un sólido, ¿podría aplicar alguno de estos dos métodos anteriores? A ver, esas respuestas las van pensando porque esas las vamos a tratar en la sesión. El día que nos encontremos en la sesión, vamos a ir un poquito estos temas, a ver qué opinan ustedes. ¿Ok? Muy bien, ¿cuál es el logro? Al finalizar la sesión, vamos a resolver problemas vinculados a nuestra especialidad, en este caso la ingeniería, sobre el cálculo de volúmenes de sólido de revolución usando el teorema de Pappus en forma ordenada y correcta. Y fíjense bien lo que está diciendo aquí, ¿no? Cálculo de volúmenes de revolución, volúmenes de sólido de revolución, pero ahora vamos a usar el teorema de Pappus. Entonces el teorema de Pappus sirve para calcular volúmenes de sólido de revolución. Entonces veamos cómo lo hace. A ver, vamos a ver qué estudió Pappus. El contenido de esta sesión será en dos partes. Primero vemos el teorema, en sí, ¿qué me dice el teorema? ¿Qué me ayuda? ¿Qué herramienta me proporciona el teorema? Y luego veremos algunas aplicaciones como ejercicio. Bien, el teorema de Pappus es un resultado que se puede utilizar para calcular volúmenes de sólidos de revolución que sean difíciles de calcular por otros métodos, ¿ok? Que sean tediosos. Y también se puede usar para determinar centroides de regiones. Pero concentrarnos un poco acá en el volumen de sólidos de revolución. ¿Cuál sería entonces la diferencia con el método del disco o el método de la arandela? Hay un pequeño detalle que yo quiero hacer notar. Cuando usamos el método del disco y el método de la arandela, todos los ejes de revolución eran o verticales o eran horizontales. Pues en este caso, Pappus se preguntó, ¿y qué pasaría si el eje de giro no fuera vertical ni horizontal, no fuera una recta oblicua? Entonces se puso a estudiar estos temas y llegó a una conclusión, ¿no? Que vamos a ver hoy día. Bueno, ¿qué necesita para aplicarse el teorema de Pappus? Necesita una región que sea acotada, ¿no? Plana y acotada. Necesito un eje de giro. Y aquí el detalle. Este eje de giro
este eje de rotación, no necesariamente tiene que ser horizontal o vertical. Puede ser cualquier recta, ¿de acuerdo? Y si ustedes observan bien este diagrama, se ha ubicado el centroide. Centroide vimos en la semana anterior, ¿no? Las dos fórmulas que me permiten calcular el centro de masa o centroide de una región plana, cuya densidad de este material es constante. Eso es importante también. Y vemos aquí que se está midiendo esta distancia del centroide a la recta. Le llama distancia del centroide al eje de giro. Entonces, estos elementos participan. Estos elementos son los que necesita el teorema de Pappus para que se pueda aplicar. A ver, hay algunas restricciones. Necesito que la región plana sea cerrada. No puedo tener una región abierta, ¿ok? Porque también vimos en la semana 4 que habían regiones abiertas, ¿no? Y usamos ahí las integrales impropias para poder resolverlas, para calcular el área. Ahora no, ahora solamente quiero que las regiones sean cerradas y acotadas, acotadas, totalmente cerradas. El eje de rotación no debe tocar a la región, o sea, no la debe cortar. Y si la va a cortar o si la va a tocar, que la toque a lo más en un punto de su frontera. ¿De acuerdo? Esas son las dos restricciones que exige Pappus para que se pueda aplicar el teorema. Muy bien. Veamos en sí qué dice el teorema. Dice, sea R una región plana, aquí está la región plana, y L una recta, en el mismo plano que se encuentra la región, que o no toca a R, así como se ve en la figura, o a lo sumo lo toca en su frontera. O sea, máximo lo puede tocar en un punto de su frontera, en una sección de su frontera, pero no lo puede cortar en dos partes a esta región. Entonces, ahí viene el resultado del teorema. El volumen B del sólido generado por la rotación de la región alrededor del eje de giro, L en este caso, ese es igual a esto. Volumen es 2pi D por A. Muy bien, pero y 2pi sí es constante, no hay ningún problema. Pero ¿y quién es D? Pues D es la distancia del centroide al eje de giro. ¿Ok? ¿Y quién es A? A es el área de la región. Ah, perfecto. Entonces, a ver, veamos. A ver, ¿qué necesito? Necesito conocer el área. Ya, eso sí, lo sé, porque eso lo estudiamos en la semana 2. ¿Ok? Necesito la distancia del centroide al eje de giro. Ok, entonces si quiero calcular una distancia, entonces yo necesito conocer primero el centroide. Ok, y centroide lo vimos en la semana 9. Ah, entonces es perfecto. Tengo todas las herramientas para poder aplicar Pappus, ¿ok? Y la fórmula de distancia la hemos visto en matemática básica, ¿no? Hemos visto la distancia de un punto a una. Ah, muy bien, entonces sí. Entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Para aclarar esto. Pero acuérdense bien que esta es la formulita que vamos a usar de ahora en adelante. Volumen es 2pi, distancia por área. Ahora, yo les dije el pequeño detalle que en las semanas 6 y 7, cuando vimos método de discos, arandelas y método de capas cilíndricas, los ejes ahí eran verticales o horizontales, ¿no? En cambio, aquí en el teorema de Pappus es más general. La recta puede ser vertical, puede ser horizontal y puede ser oblicua. ¿De acuerdo? Entonces, como que aquí el teorema de Pappus eh, se puede aplicar para cualquier tipo de región que gira alrededor de cualquier tipo de recta. Las únicas restricciones que tenemos que tener en cuenta es que la región sea acotada, totalmente cerrada, y que el eje de giro toque a la región a lo más en un punto o que no la toque, ¿no? Esas son las dos restricciones que me exige el teorema de Pappus para que pueda eh, tener una respuesta lógica. ¿De acuerdo? Bien. Veamos nuestro primer ejemplo. Calcular el volumen del toro. Ah, no les comenté, pero toro en matemática, en geometría, toro se conoce a la forma que les presenté hace un momento la pieza de diseño industrial, como una dona, ¿ok? O como un picarón.
forma, en matemática, en geometría, se le conoce como toro. Por eso aquí me dicen, calcula el volumen del toro que se muestra en la figura adjunta. Bueno, vamos a ver luego la figura, el cual se ha generado al rotar el círculo de frontera, x menos 2 al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Y gira alrededor del eje Y. Miren, es un claro ejemplo que vamos a aplicar hoy día el teorema de Pappus, y el eje de es un eje vertical. Entonces, no descartamos esos ejes. Aquí también se pueden aplicar. Entonces, veamos el gráfico de toda esta situación. Ahí está. El círculo de radio 1, centro 2,0, ¿okay? Y esto va a girar alrededor de esta recta vertical eje Y. Cuando esto gira, el sólido que se obtiene es idéntico al modelo que les mostré en el diseño de pieza industrial, ¿no? Como una dona o como un picarón. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Pues voy a aplicar el teorema de Pappus. ¿Qué me dice Pappus? Necesito que tu región sea cerrada. Listo, la tengo. Primera condición. Segunda condición, el eje de giro debe estar lejos de la región o a lo sumo tocarle en un punto. Bueno, aquí está lejos. Ah, perfecto. Condiciones cumplidas. Listo. El centro está a 2 unidades del eje de giro, ¿no? Está bien, Alita. Y aquí le estamos llamando centroide. Esta es una figura, una región, una lámina, si quieren llamarle lámina regular. Por lo tanto, el centroide coincide con el centro del círculo. Entonces yo, según Pappus, me dijo que el volumen es 2pi, distancia del centroide al eje de giro por el área. Entonces, esto está sencillo, ¿no? Esa distancia yo la puedo medir del eje de giro al centro del círculo. Hay 2 unidades. ¿Por qué 2 unidades? Porque el centro es 2,0 y es radio 1. Entonces, aquí hay una unidad. Si esto es 2, acá hay una unidad. Y acá de radio 1, el total serían 2. Ahora veamos el área. El área es mucho más fácil porque este es un círculo. Yo puedo calcular el área de un círculo simplemente con la fórmula, que sería pi radio al cuadrado. ¿El radio cuánto es? Por la fórmula sabemos que es 1. Entonces, simplemente aplicamos la fórmula del teorema de Pappus. 2pi, la distancia es 2 y el área es pi radio al cuadrado. Operamos y nos sale que el volumen de este toro es 4pi al cuadrado unidades cúbicas. Y el ejercicio se ha resuelto. ¿Ok? Si tuvieran alguna duda, entonces lo apuntan inmediatamente para que en la sesión las podamos resolver. ¿De acuerdo? Bien, continuamos con el ejemplo 2. El ejemplo 2 es el siguiente. Dice, la región limitada por y igual 4 menos x al cuadrado. Y igual x más 2. Ah, entonces aquí tengo la región limitada por esta parábola y por esta recta. Y esa región gira alrededor de esta recta. Y igual x menos 2. Calcular el volumen del sólido obtenido. Perfecto. Entonces, lo primero que voy a hacer es graficar. Entonces, vamos a ver la gráfica. Paso a paso vamos a ver esta gráfica. Primero vamos a dibujar un elemento, luego el otro y vamos a ver qué región se obtiene. Y luego, al final, dibujamos la región, dibujamos el eje de giro, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que tenemos simplemente como un mapa de nuestro problema. A ver, graficamos la región. Lo que está ahí es la parábola hacia abajo, ¿cierto? Vértice en 4 y siempre hacia abajo porque el signo del x cuadrado es negativo. Perfecto. Muy bien, ahora dibujemos la recta. Pendiente 1 y pasa por y2. Ahí está. Pendiente 1 hacia arriba, creciente, y pasa por y2. Listo, entonces aquí estamos observando que más o menos la región se está acotando por las dos curvas o por las dos gráficas, es esta porción de acá, ¿cierto? Veamos, vamos a ver
puntos de intersección. Necesito saber de dónde a dónde va a girar. Bueno, ahí están los dos puntos. En menos 2, y más o menos este punto queda aquí, es 1. Analíticamente esto lo podemos resolver igualando las ecuaciones. ¿Ok? A ver, verifiquen ustedes si efectivamente es correcto. Igualen 4 menos x al cuadrado igual a x más 2. Y les tienen que salir como resultado x igual menos 2, x igual 1. ¿No? Hay que verificar eso. Muy bien. ¿Qué queda encerrado por estas dos curvas? Pues queda esto. Ahí está. Este es lo que queda encerrado, esta porción del plano. Muy bien. Ahora me dicen que esta región gira alrededor de la recta y igual x menos 2. Vamos a dibujar la recta. Y me quedaría así, ¿no? Esta región gira alrededor de esta recta. Bueno, condiciones. Las dos condiciones de Pappus era que la región sea cerrada. Sí, las tengo cerrada aquí. Aquí está cerrada. Y que el eje de giro esté lejos de la región o que lo toque al menos en un punto, ¿no? Y sí, efectivamente está lejos. Entonces, las dos condiciones, las dos restricciones que me da Pappus se están cumpliendo. Entonces, simplemente podemos aplicar Pappus. Bien, por el teorema de Pappus es 2pi distancia por área. Muy bien, vamos a plantear aquí una estrategia. ¿Ya? ¿Cuál es la estrategia? Pues tenemos que hacer varias cosas. Primero, vamos a calcular el área de la región acotada. Necesito el área. Segundo, necesito determinar las coordenadas del centroide de la región. ¿Ok? Entonces necesito determinar el centroide. Eso también tenemos fórmulas, eso lo hemos visto en la semana 9. Tercero, necesito calcular la distancia que hay del punto centroide al eje de giro. Y por último, ya con todos esos datos, puedo aplicar la fórmula del volumen del teorema de Pappus. Entonces, apunten bien la estrategia. Y eso siempre es lo que van a hacer cuando tengan un ejercicio de este tipo, ¿no? Muy bien, entonces vamos con el primer punto. Vamos a calcular el área de la región acotada. Vamos a ver. Y eso es fácil, porque eso ya lo hemos visto en la semana 2, ¿no? Calcular área de regiones planas. Muy bien. El área de la región plana. Muy bien, simplemente el área planteando sería de menos 2 a 1, parábola 4x, 4 menos x cuadrado, menos x más 2. Aquí está. 4 menos x cuadrado menos x más 2. Lo primero que hay que hacer aquí es operar. Perfecto. Hacemos reducción de términos. Ahí está. Ya está. Luego, ahora sí, integramos. A ver, revisemos si está correcto. Ahora lo que sigue es simplemente evaluar y luego ya podemos saber el resultado. En este caso nos sale el área 9 medios unidades cuadradas. Entonces ya tengo el área, ya tengo el primer elemento que participa en la fórmula del volumen del teorema de Pappus. Vamos por el segundo punto de la estrategia. El segundo punto era determinar el centroide de la región plana. Ok, vamos por el centroide. Ahí está. El centroide es un punto del plano. ¿Okay? Y si es un punto del plano que está en el interior de la región, va a tener dos coordenadas. Una será la abscisa y la otra será la ordenada. Veamos la abscisa. La abscisa. ¿Cómo se calcula la abscisa? Nosotros eso ya lo vimos en la semana 9. Cómo determinar las coordenadas del punto centroide de una lámina plana con densidad constante. Automáticamente usamos directamente la fórmula porque ya la sabemos. Es 1 por el área, la integral de menos 2 a 1, x por el diferencial de área. ¿Ok? Aquí simplemente esto por operar. Aquí ya hacemos extremos y medios y me va a quedar 2 novenos. Y aquí voy a multiplicar el x después de reducir estos términos. Y me va a quedar lo siguiente. Queda cuenta pendiente que ustedes verifiquen estos cálculos, ¿ok? Luego integramos. Luego vamos a evaluar y nos va a quedar la abscisa del centroide de esa región. Bien, ya tengo la abscisa. Voy por la ordenada. La ordenada es y raya
Y y raya se calcula de la siguiente manera. 1/2 o 1 sobre 2 veces el área, la integral de menos 2 a 1, la función superior al cuadrado menos la función inferior al cuadrado diferencial de x. ¿Ven? Y aquí operar. Hacemos extremos y medios y nos va a quedar 1/9. Aquí hay que desarrollar este binomio al cuadrado y hay que desarrollar este binomio al cuadrado y reducción de términos semejantes también. Tenemos esto, 1/9. Y me queda la integral de menos 2 a 1, x a la cuarta, menos 9x cuadrado, 4x más 12. ¿De dónde sale esto? De haber desarrollado todo esto, los binomios al cuadrado, y luego hacer reducción de términos. ¿De acuerdo? Yo les recomiendo que ustedes desarrollen esto para ver si efectivamente estamos operando bien. De repente por ahí se nos escapó un signo, entonces es cuestión de que ustedes lo puedan revisar. ¿Ok? Queda cuenta para que ustedes lo verifiquen. Muy bien, integramos, recordando que acá 1/9 está adelante, esperando que se resuelva esta integral, ¿no? Bien, ya está integrado, ahora hay que evaluar. Y me sale 12/5. Entonces, estas son las coordenadas del centroide. Estas coordenadas me dan las coordenadas, la ubicación del punto centroide en la región. Vamos a ubicarlo. Entonces, ese es el plano que teníamos, esa es la situación del teorema de Pappus, ¿no? El plano, el inicio del sólido. Vamos a ubicar este centroide, ahí está. Menos 1/2, 12/5. Se ubica más o menos acá. El centroide siempre trata de ubicarse en un punto estratégico, un punto centro, ¿no? Bien, ya tengo el centroide. ¿Qué es lo que nos faltaría? Nos faltaría calcular la distancia. ¿Ok? Pues vamos, pues ese es el tercer punto de la estrategia. Calcular la distancia del centroide a al eje de giro. Bien, vamos por el tercer punto. Distancia del centroide al eje de giro. El centroide, ya lo tengo, lo calculé en el punto 2. El centroide es menos 1/2, 12/5. ¿Qué más necesito? Necesito la ecuación de la recta de giro. El eje de giro es esta recta, y igual a x menos 2, pero la tengo que poner en su forma general. ¿Cómo consigo eso? Pues simplemente despejando todo a un solo lado y igualando a 0. Pues de esa manera tendríamos así. Este y se transpone acá, x menos y menos 2 igual a 0. Ya tengo la ecuación de la recta eje de giro en forma general. Muy bien, entonces con estos dos elementos yo ya puedo calcular la distancia de punto a recta, ¿no? ¿Con qué fórmula? Pues con esta formulita, ¿no? La distancia sería valor absoluto de x, pero x vale menos 1/2, menos y vale 12/5, menos 2. ¿Y de dónde sale esto? Es la ecuación general de la recta eje de giro, a donde estoy midiendo la distancia. Entre raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. ¿Y de dónde saqué este 1? Este 1 es el coeficiente de la x. Y este menos 1 es el coeficiente de la y. ¿Ya? Entonces, de esta manera se calculan las distancias de un punto a una recta cualquiera. En particular, estamos haciendo la distancia del centroide al eje de giro. Entonces, aquí simplemente tener cuidado que esto es valor absoluto, esto es raíz cuadrada, de todas maneras esta distancia me tiene que salir positiva. Entonces me sale 49 décimos sobre raíz de 2 y racionalizando me queda 49 raíz de 2 sobre 20 unidades. Es una distancia, es lineal, simplemente unidades. Muy bien, pero ¿qué me está representando esto? Pues esto en la gráfica me representa simplemente la distancia del punto al eje de giro. Esa es la distancia. ¿Ok? Listo, entonces ya es cerca, ya tenemos todo para aplicar el teorema de Pappus. Pappus me pedía área y distancia. Ya las tengo. Muy bien, entonces vayamos a aplicar el teorema de Pappus. Ahí está el diagrama. Y apliquemos la fórmula del volumen por el teorema de Pappus. ¿Qué me decía Pappus? 2pi distancia por área. Muy bien. ¿Cuánto es la distancia? La calculé en el punto 3.
49 raíz de 2 sobre 20 unidades. ¿Y cuánto es el área? Lo calculé en el punto 1, que eran 9 medias unidades cuadradas. Muy bien, reemplacemos. Ahí está. Aquí está. 2pi, distancia, área. Tenemos que simplificar algunos coeficientes. Este 2 con este 2, esos términos se simplifican. Multiplicar 49 por 9 entre 20. Unidades por unidades cuadradas, unidades cúbicas. Esas son las unidades del volumen. Y tendríamos este volumen, ¿no? Este sería el volumen del sólido de revolución que se obtiene al girar esta región alrededor de esta recta. ¿De acuerdo? Y de esa manera tenemos que proceder siempre que nos encontremos con este tipo de ejercicios, ¿no? Generalmente cuando ejes de giros oblicuos, ejes de giros, eh, pero también se puede aplicar cuando son verticales, horizontales, también no quita eso, no se puede hacer. Pero recuerden que esto aquí los pasos son, primero, verificar las restricciones, que son dos. Una, que la región sea cerrada. Dos, que el eje de giro no corte la región. ¿Ok? Y con esas condiciones llegamos a esta fórmula de acá. Y a partir de ahí, ¿qué necesitamos? Necesitamos el área de la región y la distancia. Para saber la distancia, primero necesito ubicar el centroide. Y a partir de ahí, puedo medir la distancia. Y con estos dos elementos ya se puede concluir al volumen. ¿De acuerdo? Muy bien. Con todo lo que han escuchado hoy día, espero que hayan apuntado sus dudas, sus inquietudes y las conversamos en la sesión. ¿De acuerdo? Y bueno, a ver, ¿a qué conclusiones puedes llegar sobre lo visto en clase? O sobre lo visto hoy día, ¿no? ¿Cuándo puedo aplicar el teorema de Pappus? ¿Se puede aplicar siempre? ¿Habrá algún momento en que no lo pueda aplicar? ¿Qué habilidades hemos desarrollado hoy día? ¿No? ¿Podremos calcular volúmenes de alguna pieza metálica que yo pueda tener cuando estemos trabajando en ingeniería del diseño o cuando tenga que armar o diseñar un prototipo de algún elemento, de alguna herramienta o de alguna máquina? ¿Se podrá usar este teorema? ¿Qué dificultades hemos tenido? ¿Es complicado el proceso? ¿En qué parte mm, se me complican estas cosas? ¿Ok? Bueno, todas estas respuestas, todas estas preguntas, perdón, las van revisando, ¿ok? Las van apuntando y el día de la sesión, pues levantan la mano y simplemente estamos para discutirlas, ¿ok? Bien, estos son los libros que vamos a usar. Aquí está el Stewart, que es el que estamos usando y el que vamos a estudiar a lo largo del ciclo y seguimos usándolo, ¿de acuerdo? Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos hasta otra oportunidad.